Es hora de expandir tu conocimiento. ¿Estás listo para el viaje? Esto es Sanando tu Alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos, con el psicólogo Manuel Román de la Rosa. Plena observación de tus defectos. Observación es importante para descubrir estados psicológicos equivocados. El día de hoy estaremos reflexionando sobre los estados equivocados psicológicos. ¿Qué es un estado psicológico equivocado? Es una percepción extendida o digamos muy mal intencionada de la realidad. Yo te pregunto, ¿cómo percibes tu realidad a través de tu visión? ¿Cómo percibes, por ejemplo, el futuro? ¿Cómo te sientes la actitud ante la muerte, ante el trabajo? ¿Cómo tú puedes o tienes que visualizar lo que haces? Un estado equivocado nos puede llevar a cometer un sinnúmero de errores. ¿Cómo se crea un estado equivocado? Pues simplemente cuando no hay un orden o una observación plena de lo que estamos viviendo en este momento. Imagínate tú que es como tu libro diario, si eres comerciante, donde no haces un balance de lo que has ganado o lo que has perdido. En cuestión de imágenes y de percepciones, hay muchas percepciones que no son reales. No son reales, entonces las asumes como si fueran reales. La realidad, valga la redundancia, simplemente la estamos creando a través de nuestra mente. Bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias a través de Notisistema Radio Vital 1310 en Guadalajara, notisistema.com, radio en vivo, Radio Vital para todo el mundo. Muchas gracias a todos nuestros amigos por estarnos escuchando, por estarnos viendo a través de Facebook Live y también a través de nuestro canal de YouTube en forma diferida, pero aquí estamos. Muchísimas gracias por participar. Repito, en este espacio de comprensión, de análisis y de reflexión para llegar a nuestra maravillosa naturaleza humana que siempre está latente, pero que nuestra misión más profunda y más indispensable es activarla nuevamente y volverla manifiesta, como dicen los psicólogos. Tu naturaleza es maravillosa, tu vida es maravillosa en cuanto te interiorices conscientemente con ella, y que todo aquello que simplemente aparentemente es real es irreal. Estamos viviendo una realidad entre comillas, pero la realidad no existe desde esta visión de la psicología transpersonal y la neuma. Agradecemos mucho a Premier Consultores, su patrocinio. Es un despacho de desarrollo humano, pero sobre todo legal y contable. Muchísimas gracias a Donaí Ruiz y a Andrea Mendoza, que hacen posible también que estemos aquí. Y nuestro auspiciador, Instituto Neuma, agradecemos infinitamente que nos estén aquí con nosotros. Y el día de hoy tenemos una invitada que ya ha estado con nosotros, Claudia Herrera. Muchas gracias, Claudia, por venir, muchas gracias por participar. Estará con nosotros en este programa. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de hablar sobre nuestra institución, que muchos desconocen realmente cuál es la intención o el significado de la palabra neuma. Ok. Sí, lo mencionaremos más adelante. Así es. Quiero comentarles que Claudia es instructora, es facilitadora del sistema Neuma ya algunos años atrás, con experiencia en el trabajo en grupos y también sobre todo con experiencia en el aspecto transpersonal. El Instituto Neuma es una escuela de psicología transpersonal que nos ayuda, nos enseña y sobre todo nos lleva a la práctica de el desarrollo de ese gen divino, de esa maravillosa naturaleza humana para que nosotros podamos transmutar, transformar y eliminar todo aquello que no nos permite la felicidad, el amor, la paz, la vida en sí, la vida plena en sí misma. Entonces te invitamos a que participes y te recuerdo los teléfonos en cabina aquí en Guadalajara: 33 38 13 13 55, 33 38 80 21 81 y el WhatsApp 33
34 97 09 44 para que nos escribas, nos llames, nos preguntes. Te pido un favor, que cuando nos llames, por favor déjanos tu teléfono, déjanos algún contacto para que nosotros podamos estar en contacto contigo, llamarte y comunicarnos e invitarte a este maravilloso mundo del trabajo interior y de la transformación personal como es Neuma. Claudia, coméntanos. Sí, mira, muchas personas nos preguntan ¿qué es Neuma? Entonces yo les quiero compartir algo. El Instituto Neuma es, podríamos decir, una universidad para el espíritu y el desarrollo del potencial sanador que existe en cada ser humano, ¿sí? A través de los módulos que se van cursando y de las diferentes prácticas, vamos encontrando las respuestas en todos los ámbitos de nuestra vida. El sistema Neuma en griego significa espíritu, es un diseño que ha sido creado por Juan Ruiz Naupari, quien a través de 30 años de investigación de todas las tradiciones espirituales ancestrales, a través del estudio de la psicología en sus diferentes ramas y principalmente en el campo de la experiencia, él creó este sistema para que todos tengamos la posibilidad de investigarnos y explorarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y descubrir qué es lo que no nos permite vivir en plenitud. Okay. Creo que es muy interesante este sistema, puesto que todos buscamos fuera las respuestas. Así es. Y lo interesante sería, ve a tu mundo interior e investiga. Es algo, la psicología, ya hemos comentado aquí que es prácticamente una ciencia que nació con el hombre mismo. Estás escuchando que Claudia habla de la psicología transpersonal. Para muchos psicólogos y muchos estudiosos, tanto de la filosofía, la ciencia como la psicología en sí misma, la psicología transpersonal nace allá por los años 60. Uno de sus principales exponentes es Abraham Maslow, también otro es Stanislaw Grof. ¿Y en qué consiste la psicología transpersonal? Simplemente es la unificación de la psicología occidental, de la psicología o tradicional le podemos decir, y la filosofía oriental. Es muy importante que podamos añadir que cuando nace o cuando surge la filosofía, imagínate en los tiempos de Grecia, en Partenón y todo este tipo de escenarios geográficos, con Platón, Aristóteles y sobre todo Sócrates, que tienen métodos muy esenciales de pensamiento, profundo. Entonces la filosofía se refiere mucho a la interiorización con el espíritu. La psicología tradicional sobre todo tiene que ver mucho con el aspecto mental. Entonces la psicología transpersonal es una unificación del estudio de la mente a nivel occidental con el estudio de la filosofía o el estudio del interior. Entonces, cuando se unen estas psicologías, se unen dos cosas muy importantes, el estudio y la práctica. Es decir, en Oriente había mucha práctica en el sentido de la meditación, la reflexión, la interiorización, y en la psicología occidental había mucho estudio en cuestión intelectual, en razonamiento, en intelectualización, pero cuando se unen estas dos corrientes, entonces realizan una psicología bastante práctica donde la persona que quiere llegar a un estado de tranquilidad emocional, de paz interior, simplemente practica este tipo de psicología, pero obviamente necesita una guía. Entonces la escuela o Instituto Neuma es una escuela en donde resurge toda esta filosofía que es bastante antigua, por decirlo así, pero también es nueva a partir de los años 60. Entonces, el trabajo fundamental de la psicología es el estudio de nosotros mismos. Entonces, el gran laboratorio de la psicología somos nosotros mismos. Cuando aplicas la reflexión, cuando aplicas la interiorización, aplicas también una transformación radical, porque a final de cuentas ese es el objetivo de la psicología transpersonal, transformarnos radicalmente y que nosotros podamos saber exactamente cuáles son las causas, los motivos, las circunstancias por las cuales nos sucede una cosa u otra para desgracia o para bien de nosotros. Así es. Y poder transformar nuestra vida y, como dicen por ahí, transformar nuestro destino, ¿verdad? Sí. Claudia. Pasa también que, por ejemplo, la psicología tradicional o todas las ramas de la psicología conceptúan al hombre solo como un cuerpo físico y la mente. Y aquí lo interesante en Neuma Institute es que la psicología tiene al ser humano en un aspecto más importante, no solo es la mente y el cuerpo físico, sino también la parte espiritual, que es la parte donde radica
la chispa donde podemos realizar nuestra transformación interior. Claro, hay conceptos en psicología transpersonal como alma y como espíritu que se renuevan, pero a la vez se adecúan y se explican y sobre todo se busca la conexión con ellos en nuestro interior. Yo recuerdo cuando entré a la Facultad de Psicología se hablaba del alma con un concepto abstracto, claro, un concepto abstracto, como dije hace rato, para esta realidad, para la realidad física, pero en realidad para otra realidad es un concepto muy concreto, qué es el alma o cómo surge el alma o cómo podemos restablecer el alma y que el alma se exprese a través de nuestras palabras, de nuestros actos y de nuestros pensamientos, ¿sí? ¿O qué es el espíritu? El espíritu también es un concepto más abstracto aún porque siempre se le asocia con la figura del Dios, pero desafortunadamente para muchas personas el concepto de Dios es algo externo. Sí. Es algo inalcanzable. Las virtudes o las actitudes de Dios difícilmente podemos asumirlas, pero es importante que las asumimos en el sentido de que cuando hay un trabajo interior, entonces vamos despertando precisamente esa genética divina de la cual nos habla Neuma, el Instituto Neuma en esta escuela. Así es, o así lo entiendo. Incluso en la actualidad no se usa el término del espíritu, esa palabra no, la hicieron a un lado. Sin embargo, la cambiaron por la palabra transpersonal, que en realidad es lo que quiere decir. O sea, el estudio del ser humano integralmente como cuerpo, alma y espíritu. Así es. Entonces estamos hablando de tres concepciones completamente concretas para esta escuela de Neuma. Pero lo importante y lo radical y lo fundamental de esta escuela es que nos habla de los conceptos básicos sobre estos tres tópicos, pero sobre todo nos hablan cómo acceder al alma, cómo acceder al espíritu y nos dan las técnicas que nos permiten precisamente acceder a las experiencias transpersonales. A veces yo comento situaciones de maestros o de personas conocidas en la historia, por ejemplo Pablo. Llegaba un momento en cuando daba sus pláticas o conferencias o daba su misión. ¿Te refieres a Pablo de Tarso? Pablo de Tarso. Llegaba un momento en que empezaba sus pláticas, digamos un tiempo, hablaba sobre Dios, sobre Cristo, él mencionaba la palabra Cristo, y entonces después de tiempo decía, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí. Y por ejemplo, el concepto transpersonal de Cristo en las escuelas, en este tipo de escuelas, Cristo significa 100% de conciencia, o el prototipo único de perfección psicológica. O digamos que Cristo quiere o significa una conciencia plena, una persona de conciencia, ¿no? Sí, o como decía Buda, ¿no? Alguna vez le preguntaron a Buda, ¿es usted un dios? ¿Es usted un maestro? ¿Es usted un ángel? Un ángel? Y él dice, no, yo simplemente soy una persona. Soy un hombre que ha despertado, ¿no? Entonces, el concepto Buda y el concepto Cristo, hay una especie de similitud en el sentido del trabajo interior y en el trabajo de transformación. Cuando Buda es iluminado, es libre de todo deseo, es decir, de toda tristeza, de todo apego al samsara. Vamos a un corte y continuamos con este tema. El viaje aún no termina. En un momento regresamos, sanando tu alma, conectando con el ser. Retomemos el viaje, esto es Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Continuamos. Tú puedes cambiar la naturaleza de los eventos desagradables si cambias íntimamente. No entregues tus emociones. Recomiendan muchas personas que trabajan en el aspecto psicológico y emocional. No entregues tus sentimientos. Dicen, pero ¿cómo no vamos a entregar? La pregunta es, ¿cómo no vas a entregar tus emociones? ¿Cómo no vas a entregar tus sentimientos? ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente hay que interiorizarnos, hay que observar eso que hace que nosotros, como dicen por ahí, nos enganchemos con alguna situación externa, ¿sí? Por eso yo te comentaba, ¿hasta dónde conoces
te voy a poner como ejemplo a ti mismo o a ti misma. ¿Eres la oveja negra de tu casa? Y cuando hablo de la oveja negra de tu casa, ¿eres la que pensaba diferente a toda la familia o la que quería hacer cosas diferentes a lo que era tradicional en tu familia? Entonces eras el loco o la loca de la casa. O el rebelde de la O el familia. rebelde sin causa, aunque hay rebeldes con causa. Y entonces estabas en un estado interior adecuado o inadecuado, diría yo. El poeta dice, la vida no mira ni espera al ayer. Tus hijos, si tienes hijos, bendito seas, y tus hijos piensan diferente a ti. Recuerda que tú también pensabas diferente a tus padres. Pero si fuiste fuerte, si tuviste convicciones muy bien cimentadas, lograste realizar lo que has realizado hoy y lo sigues realizando, y observas la vida de tus hijos y te ves en ellos y dices, yo era así, pero yo debo de seguir mi camino y mis hijos deben de seguir mi camino. ¿Te has preguntado si tienes miedo tus hijos tengan alguna adicción o que tomen o que algún día tengan algún problema legal, etcétera, o a la muerte de tus hijos? ¿Qué actitud interior tienes? ¿Es de miedo? ¿Es de pavor? Eso es lo que no permite visualizar la realidad externa. La realidad externa suele ser cruda muchas veces, pero cuando hay una actitud consciente, real, de que es necesario llevarla a la comprensión y a la reflexión todos los estados interiores, no me refiero a los estados exteriores. No voy a analizar lo que está pasando mundialmente, no voy a analizar lo que está pasando ni siquiera con el más cercano de mi casa, sino que lo que despierta en mí, porque eso que despierta en mí es algo que no está bien comprendido, y cuando no está bien comprendido entonces nos trae problemas y confusión mental y emocional, y entonces sí entregamos las emociones. Por eso hay que empezar en la observación de nosotros mismos. Es por eso que la psicología transpersonal, hablando de Oriente, nos llevaba al aspecto de reflexión, de meditación, para poder conocernos a nosotros mismos. Y es por eso que muchas corrientes psicológicas de Occidente, de aquellos años de los 60, fracasaban con sus pacientes, pero cuando los psicólogos occidentales empezaron a implementar a sus pacientes trabajos de interiorización, de meditación, etcétera, lograban mejores resultados. Es por eso que la psicología transpersonal ha tomado muchos adeptos, pero por la práctica y el estudio y la interiorización de nosotros mismos. Llámanos, te recuerdo el teléfono 33 38 13 13 55, 33 38 80 21 81. Tenemos 3 o 4 invitaciones para ti, el que nos hable directamente. Ahorita les vamos a decir a dónde los vamos a invitar para que nos acompañen, ¿verdad, Claudia? Sí, claro que sí. Cada año en esta fecha, 27 de octubre, Neuma Institute realiza una gran fiesta en pro de la paz, ¿sí? La paz, decimos que no es solo una idea, porque dentro de cada uno de los seres humanos está y existe ese amor, existe ese potencial que puede construir y que puede perdonar, porque también el perdón tiene mucho que ver con un estado de paz, sobre todo un estado de paz interior. Todo lo que interiormente podemos transformar nos va a llevar también externamente a lograr en nuestro entorno un cambio, una transformación. Entonces, en nuestra celebración les queremos invitar este 27 de octubre a través de Facebook Live por medio de Neuma Internacional a que participen de esta celebración. En el horario de las 2 de la tarde aquí en México se podrán conectar y van a escuchar en vivo a nuestro director internacional Juan Ruiz Naupari, que nos va a hablar más sobre esto, de lo que es un estado de paz. Y bueno, es muy interesante nuestro sistema de estudio, porque el hecho de que cada ser humano es único y especial quiere decir que también cada caso, situación de vida lo es. Así es. Pero en Neuma compartimos un conocimiento con prácticas y pueden llegar a una experiencia directa de lo que están aprendiendo. Esa es una parte muy importante en el ser humano, poder experimentar, ¿sí? Es como decir, bueno, todos podemos hablar de la paz o tenemos una idea de lo que es la paz, pero la has experimentado probablemente en momentos. Pero cuando internamente
haces una práctica que te amplía tu conciencia y que te permite ver, conocer y experimentar más profunda esta virtud, entonces ya puedes hablar realmente de lo que has experimentado. Fíjate que ahora que hablas de la experiencia, Claudia, quiero hablar de algunas experiencias de místicos o de maestros conocidos en la humanidad. A veces de forma, los libros lo hablan de una forma alegórica, pero tiene su sentido real. Por ejemplo, el estado de misticismo en el que llegaba Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? Independientemente de que la historia de Francisco, como el hermano Francisco que hablaba con el lobo, sobre todo saben que hay un poema sobre el lobo, ¿no? Sí. Que hablaba con el lobo, que hablaba con el ratón, que hablaba con el gato, los unía, que comieran, etcétera. Son anécdotas muy, muy especiales. Pero sobre todo hablaban de sus estados de misticismo cuando él asistía a la misa o la celebración de la misa, y cuando hacía la Eucaristía o tomaba la hostia. Se cuenta que entraba en tal estado de éxtasis, es decir, de felicidad suprema, etcétera, y se elevaba, levitaba. Era tanta su conexión. Sabemos que se dice precisamente que la Eucaristía es como comer la carne de Cristo o beber la sangre de Cristo. Entonces, cuando hay una experiencia tan profunda y tan interna, en este caso Francisco lograba levitar y lograba perderse o abstraerse completamente del mundo. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué no llegar a esos estados de éxtasis? ¿Qué es lo que busca alguien? ¿Qué es lo que buscamos inconscientemente cuando alguien ingiere, por decirlo así, estoy exagerando, alguna droga, el alcohol, etcétera? ¿Qué es lo que está buscando? Estará buscando evadirse de su realidad, que es lo más común aparentemente, pero yo quiero pensar o quiero entender que está buscando encontrar un estado completamente de éxtasis, ¿no? Pues sí, aunque el camino es equivocado, pero en este caso Francisco lo hacía de esa manera, ¿sí? Hay una anécdota muy hermosa también de Francisco, muy hermosa, me voy a permitir comentarla lo más rápido que se pueda. Francisco tenía su primer discípulo, o su discípulo más cercano era Bernardo. Entonces, Francisco alguna vez, platicando con Bernardo, buscaba a Bernardo y fue a buscarlo en el bosque, según la anécdota, y entonces buscaba a Bernardo, no lo encontraba, de repente lo encuentra y Bernardo está orando, ¿sí? Y él le decía, Bernardo, le llamaba Bernardo, y Bernardo no lo escuchaba porque estaba en éxtasis o en estado místico haciendo oración en el bosque. Entonces imagínenselo cómo estaba Bernardo. Entonces, después de esperarlo algunos minutos, o no sé cuánto tiempo lo esperó Francisco para que lo atendiera, Bernardo sale de su estado y le dice, maestro, lamento haberme tardado, discúlpame, ¿qué es lo que necesitas, maestro? Entonces Bernardo, avergonzado, le dice, por favor, Bernardo, golpéame. Golpéame, dime soberbio, orgulloso, ¿y quién te crees que eres, no? Entonces Bernardo dice, no, maestro, no voy a hacer eso. Dice, sí, hazlo. Entendiendo Francisco que Bernardo estaba en las cosas de Dios, ¿sí? En las cosas de la interiorización o la paz interior profunda. Y le dice, hazlo. Dice, no lo voy a hacer, maestro. Dice, hazlo, le dice Francisco a Bernardo. Entonces Bernardo le dice, bueno, está bien, maestro, lo voy a hacer. Pero te voy a pedir una cosa a cambio. Dime, cada vez que me veas, por favor, dime qué defectos tengo, le dijo Bernardo a Francisco. Y efectivamente Bernardo lo pisoteó, se subió arriba de él, lo golpeó y le dijo que era un orgulloso, que etcétera, 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 ¿no? Y cuenta Francisco que después de esa vez se le escondía a Bernardo, porque no le encontraba ningún defecto a Bernardo, ¿sí? Es decir, que todo su trabajo interior, todo su trabajo de conexión espiritual lo había transformado en una perfección en pensamiento, palabra y obra. Vamos a un corte y regresamos. El viaje aún no termina. En un momento regresamos, sanando tu alma, conectando con el ser. Retomemos el viaje, esto es Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Continuamos. Lo exterior es solo reflejo de lo interior.
Quien cambia interiormente origina un nuevo orden de las cosas. Continuamos aquí en cabina desde Guadalajara para todo el mundo. Estamos festejando a nivel mundial el Día de la Paz Interior, el día 27, y hay regocijo en el alma, hay alegría, porque es el inicio, como una Navidad para nosotros, para abocarnos e interiorizarnos en la paz interior. Así es, ¿verdad, Claudia? Así es, Manuel. Hay que permitir que sean sembradas esas semillitas para que en un futuro den fruto. Por lo tanto, los invitamos a que llamen al teléfono 3327 33 96 82 y se inscriban a nuestra celebración aquí en Guadalajara de Neuma Institute. Será el día 27 de octubre a partir de las 7 hasta las 9 de la noche. Te invitamos cordialmente, llámanos o escríbenos al correo guadalajara@neumainstitute.org para que seas uno más que se una a recibir esta semilla para integrar la paz. Bien, nos manda saludos María de Jesús y dice que nos deja su número para el evento del 27 de octubre. Muchísimas gracias, María de Jesús, que podamos compartir contigo la alegría de esta institución, de esta escuela, pero sobre todo del auspicio doctrinario, espiritual de nuestra escuela. Una escuela siempre tiene que tener bases muy sustentables con respecto a su doctrina y a su filosofía. Y a través de nuestra experiencia ya de algunos años en esta institución, damos fe, damos testimonio de que esta enseñanza nos ha hecho trabajar, porque no vamos a hablar de que ya estamos muy bien, que digamos, pero nos hace trabajar continuamente en nosotros. Y es por eso que estamos aquí también transmitiendo a todos ustedes, hablando sobre estos aspectos de trabajo interior y de desarrollo interior y de la búsqueda de la paz interior. Entonces, por eso hablamos también de estados de los maestros, consideramos maestros, o también de los grandes personajes de la humanidad, como Francisco de Asís, que personalmente siempre le tomo el ejemplo. Cuando nosotros conocemos a un maestro, o decimos maestro, pero un personaje como Francisco de Asís, como Sócrates, como el mismo Jesús, siempre hay que guiarnos por su filosofía. Filosofía es el amor a la sabiduría, la forma de servir y de amar o de expresar con actitudes lo que han aprendido en los libros sagrados. Entonces, el hablar de estos personajes y el guiarnos por estos personajes nos permite que con su ejemplo también nosotros busquemos esos estados de misticismo, esos estados de interiorización que todos y cada uno de nosotros podemos experimentar a través de alguna técnica o técnicas adecuadas, en donde todo el laboratorio interior trabaja al 100% para que nosotros podamos contactar con lo que decíamos hace rato, con nuestra alma y con nuestro espíritu, y poder desarrollar nuestra propia sabiduría. El maestro, porque yo sé que hay mucha gente que me escucha y que más o menos concordamos con las mismas ideas, el maestro está dentro de nosotros. Hay un gurú externo, un facilitador externo, pero el maestro está internamente en nosotros y solamente requerimos de las herramientas o las técnicas para que nos podamos conectar con él. Y estamos convencidos que dentro de la Escuela Neuma las técnicas que nosotros hemos aprendido, que se nos han enseñado y que hemos practicado nos permiten esa conexión con la paz interior. Por eso es que te estamos invitando, te queremos llevar al principio de la mano para que tú puedas reconocer lo que vive en ti y que puedas experimentar todos estos estados ampliados de conciencia. ¿Cómo ves? Pues sí, realmente estas palabras de nuestro director Juan Ruiz son muy importantes y muy reales. Él dice que la paz, la armonía y el equilibrio son valores necesarios en el mundo actual y que es necesario aunar esfuerzos para poder fomentar esa convivencia pacífica. Todos anhelamos la curación del mundo y la sociedad. Sí, pero tenemos serenidad, tenemos armonía, entonces esto es lo que persigue esta celebración, que todos logremos llegar a esa parte y así lograr no solo la paz interior, sino la paz global. Sí, nosotros aparentemente vamos al revés, porque
muchos creen y piensan, y en lo colectivo está, de que la violencia es colectiva, o suele ser colectiva porque es individual. Primero es individual. Así es. Si tienes pensamientos de violencia, de extremistas, de asesinato, etcétera, eso simplemente se hace grande. Pero nosotros vamos al revés. Es decir, si pensamos que existe el amor, la paz, la fraternidad en el corazón de todo ser humano, entonces simplemente hay que amplificarla. Ese es el gran mensaje del Día de la Paz Interior. Eso es lo que ha expresado el maestro o los maestros de esta escuela, para que nosotros ni siquiera con el pensamiento, mucho menos con la palabra y nunca con la acción expresemos este tipo de actitudes de violencia extrema, ¿no? Entonces, por eso el Día de la Paz Interior es como nosotros nos imaginamos, y yo sé que todos los que estamos dentro de la escuela imaginamos ese día 27, es como si la luz que emana de nuestras escuelas en gran parte del mundo fueran como focos de luz que iluminan el mundo entero y llega a los corazones de todos y activa el gen divino, no solo de los que pertenecen a esta escuela, sino de toda la humanidad por completo. Así lo quiso Jesús, el maestro, así lo quiso San Francisco, así lo quiso Sócrates, así lo quiso el Buda, Krishna, y esos maestros aún activos en la realidad, vuelvo a repetir, en la realidad que aparentemente no conocemos, pero que sin embargo estamos inmersos y que muchas veces percibimos a través del mundo de los sueños. Entonces, un pequeño pensamiento es una gran extensión de luz hacia todos los corazones de la humanidad. Entonces, proclamemos, hablemos y hagamos todo lo posible con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestras familias, para empezar primero con nosotros mismos a amarnos, a querernos, no dentro de la soberbia ni del orgullo, sino de la verdadera naturaleza de la cual somos. Entonces, por eso te estamos invitando que este día 27 seas parte de aunque sea por un día para empezar en el año, seas parte de esta gran celebración que nosotros tenemos a nivel mundial. Te recuerdo los teléfonos en cabina: 33 38 13 13 55, 33 38 80 21 81 y nuestro WhatsApp 33 34 97 09 44. El viaje aún no termina. En un momento regresamos. Sanando tu alma, conectando con el ser. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Continuamos. Las personas se quejan de todo. Sufren, lloran, protestan y quisieran cambiar de vida. Así que tú cambia, es doloroso, pero tienes que cambiar, tienes que interiorizarte, visualizar lo que en realidad no te ayuda a tener esa paz interior. Recuerda inhalar profundamente, exhalar y tranquilizar tu mente. El respirar te ayuda mucho a tranquilizar tu mente y a tomar una pequeña gran pausa en tu vida. Y vamos nuevamente con Claudia, que nos va a hablar sobre la doctrina de Neuma Instituto. Con mucho gusto. Les invitamos a ser parte como estudiantes de este sistema. Neuma te comparte conocimiento, prácticas y experiencia directa de lo que vas aprendiendo. Y esto te va abriendo un camino de conocimiento de ti mismo. Vas teniendo claridad y van surgiendo tus propias respuestas. Todo lo que necesitas transformar o lo que necesitas agregar a tu vida para lograr la paz interior, la felicidad, el amor y la armonía es dentro de cada uno. De ahí es de donde surge y se genera la paz, ¿sí? Y esto puede ser más permanente. Neuma recopila y sintetiza el legado de las tradiciones más antiguas para ofrecerte un cuerpo de enseñanza teórico y prácticas eficaces que te darán las claves para lograr tu propia transformación personal y la paz interior. Y ya de esta manera te puedes convertir en agente de cambio, en un mensajero de la paz. Esa sería mi invitación. Ok, entonces recuerda el día 27 de octubre. A partir de las 7 de la noche. Ajá. Primero hay una transmisión en Facebook
al mediodía. Al mediodía a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Horario de México. Hay que entrar a la página de Neuma Internacional. Al muro de Neuma Internacional. Y ahí van a y en escuchar. vivo vas a escuchar y ver a nuestro director, Juan Rinaupari, que va a hablar sobre la paz interior. Entonces, y en el transcurso del día, para ese momento en Europa, en algunas partes del mundo ya están festejando junto con nuestro director o están haciendo sus actividades en sus localidades. Porque te digo que Neuma, por ejemplo en México hay varios lugares aquí en México donde está Neuma, pero por ejemplo en Europa está en 2 ciudades, si no me equivoco, en España está en 2 ciudades. En Portugal, bueno, en una ciudad, en Lisboa, en otros países están en varios lugares. Aquí en México hay como 5 o 4 lugares, pero entonces en Europa ahora ya están festejando porque ya es prácticamente tarde-noche y nosotros me refiero a Guadalajara, pero sobre todo también en algunos lugares de México como Vallarta, como la Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes, Tijuana. Ellos también están casi en la tarde con nosotros. Nos estamos empezando a las 7 de la noche va a hablar Esperanza Beltrán del Río sobre el arte. El programa de Guadalajara. Sí. Esperanza Beltrán del Río hablará sobre el arte místico, si mal no recuerdo. Habrá una meditación también con Maricruz Silva, si no me equivoco también. Y te puedes conectar a través de Facebook. Digamos que la inauguración e inicio es por nuestro director internacional a las 2 de la tarde. Sí. Y enseguida todos los demás Neumas Institute harán su propio programa, a los cuales pues los estamos invitando. Claro, entonces si nos escuchas en los diferentes lugares donde mencioné, Vallarta, Aguascalientes, Querétaro, Tijuana, Ciudad de México y obviamente Guadalajara, si te conectas a Neuma Instituto de cada lugar, es decir, Instituto Neuma Institute y luego enseguida la ciudad de cada localidad. Y ahí estarás. Entonces, independientemente de que participes en el evento, ahí se te hablará sobre cómo retomar o cómo tomar nuestros estudios, o sobre todo también es muy interesante y siempre lo he mencionado y le seguiré mencionando, se te invitará, por ejemplo, a una sesión de respiración Neuma. Muy interesante. Para que participes y puedas profundizar y puedas experimentar un estado ampliado de conciencia, que es como un detonador para que te puedas ubicar y para que puedas contactarte, explorar tu interiormente, tu interno, ¿no? Entonces ahí se te darán informes, conocerás a los diferentes facilitadores y directores de cada lugar, con todo gusto te atenderán. Y si tienes inquietudes, y porque sé que me escuchas y me ves a través de Facebook Live, que nos ves, sé que estamos hablando en la misma sintonía, yo te pido que participes y que al menos te des la oportunidad de que nosotros tengamos la oportunidad también de que puedas recibir y experimentar un poco de lo que nosotros hemos recibido ya algunos años atrás. Por favor, repite los teléfonos aquí en Guadalajara. Sí, puedes comunicarte al 3327-339682 y ahí puedes dejar tus datos, tu correo electrónico para mandarte el enlace de Zoom para que participes en el programa de nuestro Neuma Institute aquí en Guadalajara. Comenzaremos a las 7 de la noche y estaremos terminando a las 9. Así es, y bueno, por esta ocasión pues estaremos a través de Zoom. Y yo también, para mí sería maravilloso que a través de los que nos escuchan en este programa se puedan conectar y tener la oportunidad también, los que se conecten, vamos a hacer una cosa, de los que están en el programa, se conecten al Zoom y digan que estuvieron que escuchen el programa, yo los invito a una respiración Neuma. ¿Qué te parece, Claudia? Qué maravilla, qué buen regalo. Sí, entonces si estás ahí, si participas, nomás di que me escuchas o que me ves aquí en Facebook Live, en Sanando tu Alma, o escuchas el programa aquí a través de Radio Vital, y con todo gusto realizamos una respiración Neuma para ti o el grupo de personas
que participen ese día. Entonces, ¿recuerda el enlace o el...? Sí, puedes escribir al correo de guadalajara@neumainstitute.org o llamarnos al teléfono de atención el 33 27 33 96 82, que por cierto es en horario de 4 a 7 solamente. Uh-huh. Y déjanos tus datos si deseas participar, con mucho gusto para enviarte el enlace. O también para que puedas, cuando tú quieras hacerlo, te doy el WhatsApp. Ajá. 33 34 97 09 44, que es el WhatsApp de Sanando tu Alma. Me mandas un mensaje y yo te mando el lead o la clave para que puedas participar por Zoom, y para que después de participar en el Zoom, si tú así lo quieres y así lo prefieres, y si quieres experimentar ese espacio del estado ampliado de conciencia, estás completamente invitado, invitada y nos ponemos de acuerdo y realizamos una sesión de respiración neuma, y va a ser muy hermosa, especialmente para ti, para que nos ayudes a festejar también este evento tan maravilloso. Pues Claudia, muchísimas gracias por venir, te agradezco muchísimo que estés, y ojalá que no sea la última vez que estés con nosotros. Es un gusto, Manuel. Cada que tú me invites, yo con mucho gusto vendré. Gracias. Sí, recuerden que Claudia es facilitadora del sistema Neuma, una gran colaboradora y una gran amiga, y siempre que está aquí, siempre nos da mucha alegría recibirla. Muchas gracias. Voy a empezar despidiéndome con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los espero la próxima semana. Recuerden, a través de notisistema.com, Radio Vital, Radio en Vivo, 1310 de Radio Vital en Guadalajara, y a toda la extensión donde llega. Agradezco muchísimo a Rubén por la producción, y a Angie por la maravillosa voz de la introducción. También es productora. Les agradezco muchísimo su ayuda, su colaboración, sus consejos para este programa. Dentro de poco tendremos buenas y grandes sorpresas para todos ustedes. Muchas gracias, Miguel Ángel, gracias por todo, muchas gracias. Más verdades nos aguardan. Esto fue Sanando tu Alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos, con el psicólogo Manuel Román de la Rosa, en colaboración con Premier Consultores, tu asesor fiscal de confianza.